¿Cómo debe ser la relación de hermanos ante otro que posea discapacidad? ¿Y cómo debe ser manejada por los padres? Nuestra compañera Cintia Arias nos lo cuenta en la sección de entrevista. Al igual que el resto de la familia, los hermanos de personas con discapacidad se pueden ver afectados por esta situación. Para ampliar un poquito más este tema, hemos invitado a la psicóloga Marjorie Alvarado, a quien le damos la más cordial bienvenida a Nexos. Marjorie, gracias por acompañarnos. Encantada. Marjorie, ¿cómo le comunicamos a nuestros hijos que el próximo hermanito que ellos van a tener va a poseer una discapacidad? Bueno, si tenemos el conocimiento de eso, ¿verdad? Asumimos que son hermanos mayores que tienen cierto nivel de comprensión. Sin embargo, ya sea que es el hermano mayor o sea el hermano menor, a los niños hay que hablarles con total claridad, explicarles exactamente en qué va a consistir esa limitación que va a tener ese niño o niña, qué es lo que podemos esperar de él, qué es lo que no podemos esperar de él y, por supuesto, qué es lo que nosotros como familia podemos hacer al respecto con la convivencia con esa nueva persona. Marjorie, ¿cómo pueden reaccionar los niños? Eso es diferente en cada caso, por supuesto. Si vamos a partir que es un niño que va a nacer, por supuesto que va a generar celos, porque en cualquier situación normal, el nacimiento de un hermanito o hermanita genera rivalidad. Eso en cualquier familia, independientemente de que tenga o no tenga una discapacidad. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como padres, madres o encargados? Bueno, entender que aunque los niños son un poco más grandes, no podemos darles el eterno discurso de usted tiene que entender, usted es mayor, este es su bebé, es el hermano pequeño. Tenemos que entender que para ellos simple y sencillamente tienen las mismas necesidades independientemente de su hermanito. Entonces tenemos que ser equitativos en el tiempo, preparar el ambiente, el hecho de informarlos, pero también hacerlos partícipes, porque a veces creemos que solo se les explica y ya. Los niños tienen que ser partícipes de ese embarazo, de ese nacimiento, cómo pueden ayudar, qué tareas pueden hacer al respecto para sentirse útiles. Aparte también de dedicarles un tiempo a los hijos, no solo al bebé, que ya de por sí es demandante, pero los otros niños también siguen teniendo necesidades porque siguen siendo niños y siguen siendo nuestros hijos. Marjorie, tal vez el cariño, ¿verdad?, y el afecto se puede desviar para nuestro hijo con discapacidad. ¿Cómo hacemos para poder enfrentar eso y que no existan celos, que es algo que se puede dar, como usted lo mencionó? Es una tarea difícil porque en este caso todos los padres y madres ya tienen el reto de por sí de ser equitativos con sus hijos frente al nacimiento de un nuevo hijo e hija. En este caso es doble el reto. ¿Por qué? Porque tiene que haber un autoconocimiento, un autoanálisis de cuáles son nuestros prejuicios acerca de la posible discapacidad que ese hijo o hija va a tener. Entonces tenemos que manejar esas dos cosas. Como te decía anteriormente, es una situación de entender que nuestros hijos siguen teniendo necesidades aunque no tienen una discapacidad. Tienen necesidades afectivas, necesidades de tiempo. Entonces, no podemos manejar el discurso de pobrecito, tu hermanito no puede ver, pobrecito, tu hermanito no puede caminar o no puede oír. ¿Por qué? Porque si nosotros nos limitamos al pobrecito y a darles esa simple explicación y los niños o niñas ven que le dedicamos todo el amor y todo el tiempo, ellos internamente van a manejar, no, porque pobrecito, dichoso, tiene todo el tiempo de mamá, tiene todo el tiempo de papá. Entonces, ahí tenemos que hacer algo para compensar. Si bien es cierto a los niños, se les debe hablar claramente qué podemos hacer nosotros como padres para compensar. Ok, tu hermanito necesita más tiempo para que yo lo ayude en determinada tarea, pero tú y yo vamos a tomar un tiempo para jugar, o ya sea para salir, dar una vuelta, ver una película, jugar escondido. O sea, no solo explicarle, sino cómo vamos a equiparar eso, porque si nos quedamos solo en el discurso, ellos lo van a sentir injusto e inclusive van a manejar celos y van a sentir que más bien su hermano es afortunado porque tiene lo que ellos no tienen, que es precisamente el tiempo y las atenciones de nosotros como padres de familia. Marjorie, ¿se deben establecer reglas diferentes en la familia? Las reglas tienen que ser siempre iguales. Las reglas en la familia se tienen que establecer y las consecuencias también.
Lo que sí es importante que los otros miembros manejen es que, por supuesto, el miembro con discapacidad, o sea, la persona con discapacidad, va a tener una forma diferente de ejecutar, por decirlo así, esa regla. Pero las reglas deben de ser para todos y las consecuencias también, porque formamos una comunidad familiar. Entonces podríamos caer en generar celos y otra serie de conflictos, inclusive agresiones hacia ese miembro con discapacidad, porque no estamos manejando las cosas de una forma justa. Marjorie, ¿cómo hacemos para involucrar a los niños que no tienen discapacidad en las actividades cotidianas y en el crecimiento para que ellos vean, bueno, yo también soy importante para mi hermanito? Bueno, sí, se tiene la oportunidad desde el principio acompañar a los padres a las consultas prenatales, una vez que nacen, explicarle algunos cuidados que se pueden tener con el niño, dejarlos que tengan contacto físico, enseñarles a hacer ciertas cosas por el bebé en la medida de las posibilidades y que también no vaya en detrimento de la integridad física del niño con discapacidad. Entonces ir explicando qué pueden hacer ellos desde su punto de desarrollo, tanto cognitivo como físico, ¿verdad? Porque si son niños muy pequeños hay tareas que no podrían ejecutar con ese bebé o con esa persona con discapacidad, pero poco a poco ellos, de acuerdo a sus capacidades, se pueden ir involucrando, explicarles qué es lo que se hace con el bebé, qué es lo que el bebé necesita, qué ayudas, si es un niño que no puede ver, explicarle qué importante es recoger las cosas, qué importantes son los sonidos, el contacto físico, el orden en la casa para que el niño pueda desplazarse. Es decir, ahí tendríamos que enfocarnos específicamente en cuál es la discapacidad, cómo se lo vamos a explicar al niño y decirle que estamos aprendiendo, que no todos lo sabemos sobre ese hermanito con discapacidad, que todos lo vamos a ir aprendiendo junto con el mismo niño o niña con discapacidad. Ok, Marjorie, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta entrevista. Estuvo con ustedes Cintia Arias. Continúen con más de Nexos. Ahora es momento de ir a nuestro segundo corte, pero ya regresamos con más. Usted se informa en Nexos.